Exilio republicano de España, trabajo forzado en Francia, campo de concentración nazi en Alemania. Una vida marcada por los horrores de la historia y un cambio de nombre. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Un español en Mauthausen. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Hola, soy Virginia Fernández y mi tío fue Antonio Ballesta, superviviente de Mauthausen. Y soy historiadora. Bueno, básicamente me estoy especializando todo lo que tenga que ver con memoria histórica, sobre todo un poco con el nazismo. Mi TFM fue sobre los trabajadores forzados del nazismo. Esos vínculos familiares son con ellos los que me han hecho siempre sacar la historia de ellos. Y de hecho sigo investigando y buscando información sobre ellos. Virginia Fernández es historiadora y es familia de Antonio Ballesta. Antonio Ballesta es una víctima del nazismo que estuvo en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Su historia se cuenta a través de objetos personales, fotos, medallas, documentos, que se recopilan junto a los de otras víctimas en una exposición del Archivo Histórico Provincial de Alicante. Pero su historia se cuenta también a través de la memoria, de la voz de su sobrina. Empezamos por el Antonio Ballesta que nace a principios del siglo XX y que todavía tiene lejos la guerra, el nazismo y la represión. Pues Antonio nació en Alicante, en Albatera, porque su padre era guardabarrera y en ese momento pues estaba destinado allí. Como era segundo de 11 hermanos, tuvo que trabajar desde muy joven. Él decía que había empezado a trabajar con 8 años en diferentes trabajos, sobre todo de albañil, que era lo que mejor se le daba. Él se casó durante la guerra con su novia de toda la vida, que era de aquí también de Alicante, María Iborra. Luego sí, durante la guerra estuvieron viviendo en Toledo y él, cuando ya lo trasladaron, luego ella volvió a Alicante porque quería volver con su familia, no quería trasladarse más. Y en realidad a partir de ahí ya nunca más se volvieron a encontrar. La verdad es que no hablaban mucho de su periodo durante la guerra y su último destino en realidad fue Barcelona. En Barcelona se encuentra con su hermano, que también estaba en el ejército republicano, que también será la última vez que se encuentren ellos dos. Y de ahí en Barcelona es cuando les dan la orden de partir hacia la frontera con su unidad, porque ya estaban viendo que estaban perdiendo la guerra y era como la retirada ya de su unidad. La República pierde la guerra civil. Mucha gente intenta salir de España y una de las vías es precisamente la frontera de Francia. Estuvieron unas semanas en la frontera francesa hasta que al final, como a todos los militares republicanos, les permitieron el paso, que fueron los últimos, y de ahí él y su unidad prácticamente los enviaron a uno de los campos de prisioneros en Cefons. Él, como era albañil, aprovecharon para la construcción de los barracones para los prisioneros, y ya a partir de ahí, como en Cefons principalmente estaban trabajadores especializados, una de las opciones para salir del campo era alistarse a las compañías de trabajadores extranjeros, y él se alistó a una de ellas, y él sobre todo estuvo en la construcción de las fortificaciones de la línea Maginot, que precisamente ahí es donde fue capturado por los alemanes, cuando la invasión alemana de Francia. De ahí lo enviaron a otro campo de concentración, un campo de prisioneros, a Belfort. Durante un tiempo estuvo trabajando en el campo y en las afueras de los campos, reconstruyendo algunas de las granjas de los pueblos de alrededor que habían sido bombardeadas, hasta que finalmente los internan de forma definitiva dentro del campo, no los dejaban salir ya, y es cuando llega el ejército alemán al campo y básicamente allí hacen un censo de todos los prisioneros que había en ese momento con todos sus datos personales y les dicen que los van a trasladar de campo, pero en realidad no les dicen en ningún momento a dónde. Aparece en este punto, en los últimos días de Antonio Ballesta en Francia, un nombre clave para el resto de su vida. Y nunca mejor dicho lo del nombre: Rafael Millat. Rafael Millat es un personaje súper importante en la historia de Antonio. No sabemos en realidad muy bien cómo se conocen Rafael y Antonio. Parece ser que coincidieron durante la guerra. Sí que es cierto que Antonio, cuando llegan al campo, tenía un amigo que era de Huelva, José Vázquez, y era precisamente a él al que iban a trasladar junto con Rafael en el primer convoy que salía del campo de Belfort. Y es ahí cuando Antonio precisamente habla con Rafael porque no quería separarse de su amigo y le propone de cambiar sus nombres. Cambiar sus nombres para irse con su amigo. Rafael no tuvo ningún problema y accedió a hacer el cambio, aunque al principio estaba un poco receloso, lógicamente, pero así lo hicieron. Y por eso Antonio salió de Belfort con el nombre ya de Rafael Millat, porque se fue con su amigo.
da la casualidad que su historia es súper importante porque precisamente Rafael morirá con el nombre de Antonio en el campo y Antonio será liberado y aparece como liberado en todas las listas, pero con el nombre de Rafael Millá. Rafael era el hijo de Rafael Millá Santos, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista. Fue un político muy importante de Alicante. Estuvo detenido varias veces, incluso antes de la guerra. Fue uno de los pasajeros del Stambrook que consiguió partir hasta Argelia y en Argelia se exilió en Rusia, donde murió en 1952 en una residencia de ancianos. De hecho, incluso murió sin saber cuál fue el destino de su hijo. El Stambrook es el barco británico que rescató del puerto de Alicante, pocos días antes de acabar la guerra, a miles de exiliados republicanos. Cuando nos llega esta historia al equipo de Un Tema al Día, no hemos podido evitar preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué en esas circunstancias tan extremas, de vida o muerte, con tantas necesidades básicas por cubrir, sin saber si vas a morir, si vas a vivir, si te quedan horas o días, sin saber cuál es tu destino, decides cambiarte el nombre para permanecer cerca de un amigo? Imagino que es una de esas decisiones que parecen de película, pero que conforman la vida real. Y la mayoría de esas preguntas a veces no tienen respuesta. La verdad es que no sabemos muy bien qué vínculo había con José en realidad, porque él hablaba simplemente muy poco de él y lo nombraba como su amigo de Huelva o su amigo Vázquez, pero apenas hablaba de él. Supongo que lo de irse con él es porque a lo mejor se sentía más seguro al tener a alguien conocido y con quien tenía más confianza, y era la forma de sentirse un poco más arropado con ese cambio otra vez de campo, con toda la situación que estaban viviendo tan horrible en realidad. No llegó a hablar nunca de él, ni siquiera llegó a hablar de cuando él murió en Mauthausen, no lo nombraba. En realidad de José sabemos muy poco, lo poco que sé es por lo que he leído en su biografía que consta en el Memorial de Gusen. Después de llegar a Mauthausen juntos, a José por lo visto lo envían al cabo de un tiempo a Gusen, al subcampo de Gusen, y allí también fallece. Antonio Ballesta se queda solo en Mauthausen. Recordemos que bajo el nombre de Rafael Millá, y durante 4 años esta fue su vida en un campo de concentración nazi. Él cuando llegó a Mauthausen, lo que él contaba es que, por ejemplo, los primeros meses estuvo trabajando primero en el comedor de los oficiales de las SS, sirviéndoles como camarero. Él incluso llegó a comentar que cuando llegó al campo, un SS se acercó a él porque él físicamente era bastante atractivo. Era además muy alto, medía casi 2 metros, como la mayoría de sus hermanos mayores. El pelo bastante claro, casi rubio y con ojos azules. O sea, no era el prototipo que podemos pensar siempre de español moreno, ni mucho menos. Y parece que llamó la atención incluso de alguno de los SS, según contaba él. Aunque siempre decía que nunca había pasado nada, ni había habido ninguna relación homosexual, que sepamos, porque él todo ese tema no quería hablar. Luego, más tarde allí en el campo, aprovecharon que él era albañil. Estuvo trabajando en diferentes edificios del campo. Incluso él recuerda que estuvo trabajando en unas salas que eran duchas y luego en los crematorios, y no sabía muy bien en principio qué era hasta que uno de los propios SS le dijo que eran los crematorios para los judíos que entraban al campo, incluso le llegó a decir. De hecho, luego incluso llegó a trabajar en el famoso burdel del subcampo de Gusen también, siempre como albañil. Él sobrevivió en realidad, aunque él no tenía esa idea, porque trabajaba muy duro. Él no llegaron nunca a enviarlo a la cantera, a la famosa cantera de los escalones de Mauthausen. Nunca llegó a trabajar allí, porque de hecho él reconocía que le habían llegado a decir algunos de los, tanto de los capos como de los SS del campo, que era un buen trabajador, y en realidad él sobrevivió gracias a eso, al ser útil y ser un buen trabajador. Sí que es cierto que llegó un momento que ya casi al final de la guerra, a finales del 44, fue enviado al subcampo de Gusen. Allí estuvo trabajando en la fábrica de municiones de Steyr, que de ahí sí que hemos encontrado documentación que lo corrobora las fechas que estuvo allí, y estuvo trabajando en realidad allí hasta la liberación del campo, en mayo del 45. Todos sabemos cuál es el final de esta historia. Los aliados ganan la guerra y liberan a Alemania y a los presos del nazismo en 1945. Liberan, por tanto, también al español Antonio Ballesta, que en ese momento asiste asustado y desconfiado a un gran momento de la historia.
Él contaba que con la liberación, claro, cuando les avisaron desde que llegaban el ejército americano, que venían a liberarlos, en un principio él decía que él no se lo creyó. Igual que muchos otros pensaban que era una trampa de los alemanes para acabar con ellos, básicamente. Para ver quién era el que intentaba escapar o no. Él cuenta que incluso se llegó a esconder y cuando llegaron los americanos, el ejército americano, intentó subirse al tejado de uno de los barracones. Lo que pasa es que en ese momento ya estaba muy, muy débil, se cayó, tuvo lesiones bastante importantes, la verdad. Pero bueno, cuando ya los consiguieron liberar, acabó en el hospital militar americano, estuvo como un mes y algo, hasta que por fin lo liberaron. ¿Cómo es la vida de un superviviente de un campo de concentración nazi? ¿Cómo fue la vida de Antonio Ballesta una vez liberado? El problema de él es que, por ejemplo, después, debido a las secuelas tan importantes, sobre todo físicas, que tenía, de su paso por el campo en realidad, él ya no pudo volver a trabajar otra vez de albañil, ni pudo volver a sus trabajos anteriores, y consiguió que los mismos americanos en una de sus bases militares le dieran trabajo en el kiosco de prensa, y allí estuvo durante un tiempo antes de que lo repatriaran a Francia, porque él tenía muy claro que mientras que Franco viviera no iba a volver a España, sobre todo porque sabía que su destino podría ser precisamente la muerte y no había salido de Mauthausen para acabar igual. ¿Y lo cumplió? De forma oficial no volvió a España pues hasta después de la muerte de Franco, bueno, mucho tiempo después de la muerte de Franco en realidad. Sí que es cierto que mi familia siempre han contado que venía algunas veces a España, venía casi siempre de noche, de madrugada, para que no lo vieran. Se avisaban entre los miembros de la familia de que estaba en casa, de que había llegado, pasaba unos días, veía a la familia y volvía a irse. Antonio Ballesta fue una víctima de la Guerra Civil Española y una víctima del nazismo, donde ha sido considerado un héroe. Al menos es lo que él sintió en vida. No fue en España, fue en Francia. En Francia la verdad es que era mejor considerado, por supuesto, que aquí. Fue condecorado por el gobierno francés, fue reconocido como combatiente del ejército francés incluso, precisamente por las escaramuzas que tuvo en la frontera cuando estaba con la construcción de la línea Maginot. Él fue abanderado incluso de los deportados de Mauthausen españoles. Volvió incluso varias veces a Mauthausen como abanderado con otros compañeros. No sé si él se consideraría un héroe, lo dudo, conociéndolo, pero sí, mucho mejor considerado que aquí seguro. Se vuelve a casar en Francia, pasa la gran parte de su vida en el país que le reconoce su lucha contra el fascismo, pero en su final vuelve a su tierra. Él murió en Alicante con 103 años casi, vivía con una de sus hermanas que también se había quedado viuda y estuvo aquí, pues eso, el tiempo que duró. La verdad es que por lo menos rodeado de su familia. La verdad es que fue una persona que además hasta el último día mantuvo la cabeza perfectamente en su sitio. Físicamente sí que tuvo muchos problemas, ya últimamente no podía andar, pero la cabeza la tenía perfectamente, recordaba todo, en realidad por desgracia para él, porque tenía unas pesadillas increíbles y no le gustaba mucho hablar del tema, pero bueno, por lo menos los últimos años sí es cierto que los pasó con la familia. Es una pregunta obvia, porque escuchar una historia como esta es emocionante, es indignante, es inspiradora, pero le hemos querido preguntar a Virginia por qué ha querido contar la historia de su tío, contar la historia de Antonio Ballesta, contar de alguna manera la historia de tantos otros, contar la historia de una víctima sin nombre, Rafael Millá. Bueno, la verdad es que como historiadora siempre me ha parecido una historia muy curiosa, porque siempre en la familia cuando hablaban de el tío de Francia, el tío Antonio de Francia, y era como, siempre había sabido un poco la historia de ello. Él decía en un principio que es que su historia era como la de otro más, de los millones de deportados que hubo. Bueno, en parte sí, pero en parte no, precisamente por ese cambio de nombre que era tan curioso, y también porque la verdad es que en esta historia siempre el olvidado es Rafael, porque si te metes en el memorial de Gusen, aparece Antonio, pero Rafael no, porque el que aparece siempre como oficialmente muerto es Antonio. Rafael es como el olvidado completamente, y es un poco también, siempre ha sido un poco la forma de darle su lugar también en la historia, de reconocerle como víctima, que no se le ha reconocido jamás. Y antes de marcharnos. Hola, no sé si esta semana has investigado Podimo, pero desde el miércoles tienes una nueva temporada de uno de mis podcasts favoritos, Hipermovidas, con Quantum Fracture. Y a Taylor Swift, ni tocarla. Lo más probable es que Taylor Swift haya utilizado uno de estos métodos para poder compensar su huella. Vale. Plantar árboles para reducir ese carbono que has hecho. Ella ha dicho, voy a poner una solución a esto. Ha tenido buena voluntad. La chica está plantando árboles para compensar. Muy bien, Taylor, gracias. Es que está plantando un sauce. Chico, ¿cuántos árboles ha plantado Elon Musk? ¿Cuántos?
Y recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.